Bendiciones en Cristo. Espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y bueno, y el día de hoy, o a esta hora, que son las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, tengo de acompañante invitado a nuestro hermano, nada más y nada menos que Jesús Antonio Loya. Nuestro hermano es de México y vamos a conocer un poquito más de él en breve. Y él nos viene a compartir una perspectiva sobre cómo él ve el bautismo en la Biblia. Así que vamos a traer a nuestro hermano Jesús Antonio Loya. El hermano ahora mismo no tiene cámara, pero tiene buen audio, de manera que vamos a aprovechar cómo él ve el bautismo. Queremos traer una serie de programas sobre el bautismo como yo lo prometí. Saludos a las personas que ya comienzan a conectarse. Cristiano Fiel, nuestro hermano Martín y Fortunata, nuestro hermano Pedro. Por ahí vi también a Big Man Ross, Gabriel Lovera, bueno, Naifer y Katie Noah. Bendiciones a las personas que ya van conectándose. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasarle la palabra a nuestro invitado de honor, nuestro hermano Jesús Antonio Loya. ¿Quién es Jesús Antonio Loya? Adelante, hermano. Sí, muy buenas noches, hermanos que están presentes observando este video. Bueno, pues yo soy Jesús Antonio Loya, soy mexicano, soy cristiano. A mí me gusta decir simple y sencillamente que soy cristiano, ¿verdad? Este, mm, y bueno, hermano Winston, ¿qué más le pudiera decir? Cuando vi la miniatura que usted puso donde me presenta como maestro, pues bueno, yo me sentí honrado que una persona con la preparación que usted tiene me presente como maestro, pero sinceramente, pues yo no soy maestro, ¿verdad? No ostento ese título, yo me considero simplemente un hermano en Cristo Jesús, un discípulo, un aprendiz del maestro, el maestro Jesús. Y pues muy bien, pues bueno, no sé, hermano, no sé si quiera agregar usted algo. Bueno, está bien, hermano. Sí, no, tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Para mí, la manera como usted comunica el mensaje y logra transmitir con claridad lo que quiere decir, eso hace que usted tenga buena didáctica y para mí eso lo hace un maestro. Pero bueno, está bien, gloria a Dios por todas las cosas, ¿verdad? Maestro de la palabra, pues. Bueno, Ya, hermano, si queremos es conocer un poco más sobre su perspectiva, cómo usted ve el tema del bautismo, así que dese con todo, este espacio es para usted y ahí vamos a interactuando. Las personas del público que vayan conectándose, les vamos a agradecer que si tienen preguntas a medida que el hermano vaya hablando, la pueden hacer, podemos interactuar con la audiencia. El programa es suyo, hermano. Adelante, pues. muchísimas gracias. Mire, pues todos sabemos que el tema del bautismo es muy complejo, hermano, tiene muchas aristas y es muy difícil de explicar, tan difícil de explicar como de entender a veces, ¿verdad? Porque todos tenemos puntos de vista encontrados, ¿no? Y bueno, pues y le comento si quiere usted hacer alguna observación o algo que no se entienda o algo que esté muy complicado, pues me gustaría que usted me interrumpiera, no importa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en estos últimos días se ha entrado una serie de debates y exposiciones muy interesantes entre varios hermanos con respecto a la naturaleza del bautismo. Em, Todos los puntos de vista son respetables. Cabe destacar la participación del doctor Daniel Steffen, que afirma que el bautismo es espiritual. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el hermano Steffen. El bautismo es espiritual. Eh, es uno de los puntos de vista que voy a defender el día de hoy. Y bueno, otro de los puntos que pudiéramos analizar es que el bautismo sí salva, pero el bautismo espiritual, no su representación en el bautismo ceremonial, ¿verdad? Muy bien. Eh, Considero que en estos tiempos, buena parte de la iglesia evangélica está cometiendo un error al declarar que el bautismo no salva, solo la fe salva. Y esto lo dicen en una fuerte oposición al bautismo ritualista en agua física. Ciertamente el bautismo ritualista o ceremonial en agua física o H2O no salva, de acuerdo a mi perspectiva y a la de muchos cristianos tal vez.
pero sí salva el bautismo espiritual para conversión a Cristo. Sí salva el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que se debe de aclarar. Una persona que ejerce fe en Jesucristo se va a bautizar para salvación. La fe nos conduce al bautismo, donde pues son perdonados nuestros pecados por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. El bautismo espiritual para conversión reúne pues una serie de manifestaciones del alma, como arrepentimiento, invocación del nombre de Cristo, fe en la obra redentora de Cristo, fe en la resurrección de Jesucristo. Todo esto es necesario para emerger del agua por el poder de Dios. La fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es indispensable para poder emerger del agua. El bautismo espiritual para conversión, le comento, hermano, pues es nacer del agua. El agua que es la palabra de Dios, que nos tenía sumergidos en un juicio de condenación. No podemos enseñar una fe vacía, carente de contenido, que nos convierta en seres estáticos. Bueno, vamos a definir, hermano, qué es la palabra bautizo y cuál sería su significado. Ok, ¿Cuál sería el concepto? Sí, ok. adelante, hermano, dígame. Disculpe, hermano, no lo quiero interrumpir mucho, pero vamos a ir haciendo ciertos toques para aclarar bien esto que ha dicho usted recientemente. O sea, usted lo que Sí, nos está dígame. diciendo, según su perspectiva, es que el bautismo es espiritual, pero que este es consecuencia de la fe genuina que el cristiano pone en Cristo, ¿no? Es lo que nos acaba de decir, si entendimos bien. Exactamente, hermano. O O sea sea, que, si yo tengo fe, ujú. dígame, no lo quiero interrumpir. O sea que tengo fe y le prosigue entonces el bautismo y que es espiritual, Exact- ¿no? No es ritualista. exactamente. Y, Exactamente, no es ritualista. O sea, porque yo puedo decir, ok, yo creo en el Señor Jesucristo, del misma manera que puedo decir, yo creo que Benito Juárez nació en México. Yo creo que mañana va a llover. Ok, esa es puede ser una creencia, una fe o algo. Pero cuando creemos en Cristo, tenemos que buscar la manera de convertirnos a Él. Eso es el bautismo, ¿verdad? No es nomás decir yo creo en Cristo, sino que ese es el bautismo, el buscar salir de la condenación, ¿verdad? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que estamos hundidos, ¿verdad? Perdidos. O sea, el bautismo tiene una serie de implicaciones que es lo que nos va a sacar de esa condición de condenación en la que estamos, ¿verdad? ok, sí, listo, hermano. Entonces sí, ya lo entendimos. Entonces sí es correcto, de acuerdo a su perspectiva, decir que el bautismo salva, pero que no se refiere al bautismo ritualista en agua, o sea, al ir al río, a la piscina, bautizarse, sumergirse para poder ser perdonado en ese momento, sino que al momento de creer somos bautizados espiritualmente y en ese momento recibimos el perdón de los pecados. Entonces eso es como Claro que sí. lo que estoy entendiendo de su exposición, ¿cierto? Sí, afirmativo, hermano. Así Ok. es. Adelante, hermano, ya aclarado el punto, sigue adelante, pero era para dejar ese punto bien claro ahí. No, adelante, hermano. Está bien que haga esas observaciones cuando usted lo considere necesario, ¿verdad? Para que no se convierta tampoco esto en un monólogo, ¿verdad? Y bueno, vamos comenzando por definir qué es la palabra bautizo, cuál sería su significado, cuál sería el concepto más correcto. Aunque la palabra bautizo, bueno, usted que es el experto en griego, ¿verdad? Yo no sé nada. Significa zambullir, sumergir, meter en agua, ¿verdad? Viene de la palabra griega baptizo y bapto, que significa zambullir, echar debajo del agua. Sin embargo, este es el significado de la palabra, ¿verdad? Pero una cosa es el significado de la palabra y otra cosa es el significado del concepto, ¿verdad? Entonces, el significado del concepto del bautismo cristiano es que lo importante no es que te sumerjan en el agua, sino que te saquen de esa inmersión del agua, de esa sepultura,
Porque ciertamente si permanecemos debajo del agua, estamos muertos. Entonces el bautismo cristiano nos libra de la sepultura del agua por fe en la resurrección en Cristo Jesús. Por eso los apóstoles nos dicen que tanto en el diluvio de Noé, eh, los apóstoles nos dicen que en el diluvio, Noé y su familia, ¿verdad? Y en el paso de los israelitas por el Mar Rojo, los que fueron bautizados fueron aquellos que no quedaron sepultados bajo el agua, ¿verdad? Porque si hubieran quedado sepultados bajo el agua, pues eso hubiera significado la muerte. Entonces ellos fueron bautizados porque fueron librados de la condenación del agua, ¿verdad? De la sepultura del agua, ¿verdad? Entonces esto es importante también comprenderlo. Entonces, el bautismo es necesario para la salvación. Si realmente tenemos fe, nos vamos a bautizar. Bueno, vamos a ahondar en este punto. Hermanos, si yo me paro en este momento y clamo que basta la fe para salvarme y que no es necesario el bautismo, estaría cometiendo un grave error doctrinal. ¿Por qué? Porque el bautismo es necesario para nacer del agua, ¿verdad? Si vamos a Juan 3, del 3 al 5, nos dice, en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo establece dos requisitos para el nuevo nacimiento: nacer del agua y nacer del espíritu. Ambos nacimientos son de carácter espiritual y ambos nacimientos son bautismos. Por lo tanto, ambos bautismos son de carácter espiritual. Cuando nosotros nacemos del agua, es cuando somos bautizados para convertirnos a Cristo. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, es cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos atrevemos, bueno, no todos, ¿verdad? Algunos, a decir que el bautismo no salva? Si no nos bautizamos, no podemos convertirnos a Cristo. No podemos nacer del agua. Y si no nos convertimos a Cristo, ¿cómo vamos a nacer del Espíritu? ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Por eso es que es necesario el bautismo para nacer del agua, para convertirnos a Cristo. Pero no el bautismo ceremonial en agua física, que quieren vendernos, ¿verdad? Algunos pastores o líderes o curas o sacerdotes, ¿verdad? El agua del bautismo que salva no es el agua clorada de una pileta. Yo creo que no lo debemos aceptar eso de ninguna manera. No necesitamos de una ceremonia en agua física para convertirnos a Cristo. Miren, hermanos, paradójicamente, Juan el Bautista no fue bautizado en agua de mar o de río para convertirse a Cristo y para que pudiera iniciar su ministerio. O yo quisiera saber quién bautizó en el mar a Juan el Bautista para que pudiera convertirse a Cristo. Yo creo que nadie. Por lo menos la Biblia no lo dice, o no sé si sepa usted de esto, hermano, si usted sabe que alguien bautizó a Juan el Bautista para que pudiera convertirse a Cristo. Sería mera especulación si lo afirmamos, porque la Biblia ni lo afirma ni lo niega. Hay un silencio al respecto y no parece indicar eso. Claro. Ahora, si cuando Cristo llegó a Juan, Juan se rehusaba a bautizarlo, argumentando que más bien él debería de ser bautizado por Cristo. Esto viene en Mateo 14, 16, dice,
Dice el versículo 14, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, ¿verdad? Entonces, con este pasaje podemos deducir que Juan, que por lo menos hasta el momento en el que bautizó a Cristo, pues él no estaba bautizado. Entonces, ¿cómo es posible que alguien no bautizado se atreva a bautizar a Cristo? Ok. Sí, está interesante esa Sí, observación, no la había considerado. Entonces, las sí, pruebas parecen indicar que Juan Bautista, en el momento en que bautiza a Cristo, que ya estaba ejerciendo su ministerio activamente y ya, seguramente ya había bautizado a muchas personas, y cuando tuvo su encuentro justamente con Cristo, él aún, o sea, él no se había bautizado. Incluso él dice, no soy yo quien debe ser bautizado por ti. exactamente. Buena observación. Entonces, sí, entonces Juan el Bautista podemos decir que no fue bautizado en el mar, en una ceremonia para convertirse a Cristo, porque entonces también tendríamos que forzar ahí y pensar que a lo mejor bajó un ángel y bautizó a Juan el Bautista, ¿verdad? O que vino otro profeta más grande que Juan el Bautista para bautizarlo a él, ¿verdad? Y Juan el Bautista no fue bautizado en el mar, y eso no significa que no fuera salvo. Juan el Bautista ya había sido bautizado en el Espíritu por la fe en el Señor Jesucristo desde antes de comenzar su ministerio. Por eso él tenía la autoridad. Otros pasajes que podemos analizar para demostrar que el bautismo ceremonial en agua, H2O, no es un requisito indispensable para la salvación, pues es el mismo ejemplo que nos brinda el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo al inicio de su ministerio llegó a bautizar a mucha gente, ¿verdad? Bueno, él no bautizaba, bautizaban sus discípulos. Llegó a bautizar hasta más gente que el mismo Juan, pero luego dejó de bautizar porque se dio cuenta de que llamaba la atención de los fariseos y dejó de bautizar en el agua física, dejó de bautizar en el mar. Entonces Jesucristo empezó a recorrer los pueblos, las aldeas, predicando el evangelio de la salvación sin que él o ninguno de los apóstoles bautizara en agua física a nadie. Nuestro Señor Jesucristo a nadie mandó a lavar en agua física sus pecados, a la gente, ¿verdad? Para limpiar sus pecados. Hasta donde yo sé, ¿verdad? Ya después de que él dejó de bautizar, o sáqueme usted el error, hermano, puedo estar yo equivocado. Creo yo que al único que mandó a lavar en el agua fue a un ciego de nacimiento al estanque de Siloé. Esto viene en Juan 9, del 5 al 7. Y lo mandó al agua no para que lavara sus pecados, ¿verdad? Lo mandó al agua porque, eh, ni porque el agua le fuera a devolver la vista, simple y sencillamente porque el Señor Jesucristo le había puesto unas plastas de barro con saliva en sus ojos, ¿verdad? Y lo mandó a lavar. Eso fue todo, ¿verdad? Pero de ahí, yo no se ve en las escrituras que Jesucristo enviara a lavar a alguien en agua física para el perdón de los pecados. Voy a hacer una pausa aquí, hermano, aprovechando tu comentario anterior. A ver, O sea, en pocas palabras, el argumento va así, ¿no? Tenemos que, si el bautismo salvara, Juan Bautista, al menos en el momento en que bautiza a Cristo y ya había bautizado a muchas personas, no estaba bautizado. Entonces tendríamos a un no salvo, para los que creen que el bautismo salva y ven el bautismo como absolutamente necesario. Entonces tendríamos a una persona no salva y para algunos, esos mismos que creen que el bautismo salva, creen que el bautismo es el acto de conversión al cristianismo. Entonces, estamos hablando del bautismo ritualista en agua, ¿no? El bautismo en agua. Entonces, de acuerdo a este punto de vista, Juan Bautista no estaría salvo al momento en que le tocó bautizar a Cristo. No rendía las cualidades ni siquiera para estar salvo, pero tampoco podría ser un ministro de Dios. Sin embargo, él había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y comenzó su ministerio público posteriormente en el desierto, allí. Entonces nos damos cuenta que, de acuerdo a esta perspectiva, Juan Bautista
no estaba a salvo y no tenía las cualidades para ser un líder o un ministro que pudiera ejercer un ministerio. Ese es por un lado. Por otro lado, usted también ha dicho que Jesucristo, aunque Jesús bautizaba, también hubo un momento en que la gente, o sea, él estaba acaparando más gente que Juan Bautista y estaba bautizando, no él directamente, sino a través de sus discípulos, y Jesús decide parar el bautismo. Y luego en su vida vemos que él no ha bautizado a nadie más, sino que bautizan es justamente no bautiza, sino que manda a lavar a alguien que estaba ciego, a quien le mandó a sacar el barro que le había juntado en los ojos. Pero pudiera haber una objeción, hermano, a este punto, ¿no? O sea, como si alguien le dice, por ejemplo, ok, pero resulta que Juan Bautista fue antes de la institución o de la gran comisión cuando Cristo ordenó el bautismo. ¿Cómo usted respondería a eso? O si usted tiene esas objeciones al final, la podemos tratar un poco al final, ¿no? Porque seguro que ese es un punto que van a decir, porque a decir, ellos no son ejemplos de salvación porque todavía estaban en el antiguo pacto. Bueno, eso no tendría ningún peso ese argumento, hermano, porque él estaba ya viendo a Cristo, ¿verdad? Aunque él es un profeta que anunció las buenas nuevas, pero él está viendo directamente a Cristo. Entonces, se puede decir de los profetas del Antiguo Testamento, pues que no lo conocían, que no lo veían, ¿verdad? Pero Juan lo estaba viendo, entonces, pues, ¿cómo no se va a bautizar, verdad? Y sin embargo, pues, nada indica que se haya bautizado. En una ceremonia ritualista, ¿verdad? A lo mejor un pastor nos diría, es que Juan nació del Espíritu, porque él recibió el Espíritu Santo, pero como dice usted, ¿verdad? No nació del agua, ¿verdad? No nació del agua en una ceremonia ritualista. Entonces, él no reuniría las características necesarias para, para bautizar a Cristo. Incluso en el mismo momento en que Juan el Bautista bautiza a Cristo, pues Cristo le hubiera dicho, bueno, ahora yo te voy a bautizar a ti, ¿verdad? Y no, tampoco se vive eso, o que Cristo hubiera mandado a alguno de sus discípulos a bautizarlo, no. O sea, ya hay un silencio sobre eso, pero sí se puede considerar que Juan el Bautista no estaba bautizado al momento de bautizar a Cristo, ¿verdad? Y bueno, hermano, no sé si tenga alguna otra observación que hacer. No, ese es el punto. O sea, el punto es que, bueno, esto sería, bueno, vamos a saludar a algunas personas y luego vamos a hacer un comentario de lo que usted acaba de decir. Saludos al hermano Tabilo, que está por ahí, David Tabilo, está acompañándonos y ha dicho salúdame. También está nuestro hermano Jeremiah. Veo por ahí también a Daniel Molina y bueno, y a las personas que se nos han unido. Ahora mismo hay 28 personas en línea escuchando nuestra transmisión, por lo menos la data que me da aquí YouTube. Pero en este punto, hermano, lo que yo veo que todas las personas que creen en el bautismo regeneracional, todas, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, entre ellos tenemos los católicos, tenemos los anglicanos, tenemos los luteranos, tenemos bueno, algunos metodistas, todos ellos son amilenialistas, o sea, que está relacionado con la escatología. ¿Por qué traigo este punto, hermano Loya? Lo traigo porque ellos, cuando tú le sacas estos ejemplos de Juan Bautista o del ladrón de la cruz o la mujer que Cristo perdonó o el paralítico que Cristo perdonó los pecados sin bautismo y todo eso, ellos te van a decir, ellos no son ejemplos ¿cómo se llama? De salvación bajo la gracia, porque todavía estaban bajo el antiguo pacto. Parece que en ese momento dejan de ser amilenialistas y se convierten en dispensacionalistas. Y es lo que yo veo que sucede, porque entonces ellos ponen, lo que quieren decir no es que a partir de Pentecostés o a partir de la muerte y resurrección de Cristo es que estamos bajo la gracia o bajo el nuevo pacto, lo cual es cierto, pero el amilenialista generalmente ve, igual que los calvinistas, pues ven una unidad escrituraria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y una continuidad. Pero ellos cuando se ven comprometidos en este punto, ellos van a decir, no, es que no son ejemplos y por eso les comprometen su escatología. Ahí ellos renuncian al amilenialismo y se convierten en dispensacionalistas. Pienso yo que esa sería una respuesta que yo daría así si se me atraviesa alguien y me dice, ellos no son ejemplos de salvación.
¿verdad? Entonces veo que hay inconsistencia entre su sistema, porque usted va, los luteranos son amilenialistas, los anglicanos son amilenialistas, los católicos son amilenialistas, los ortodoxos son amilenialistas, y todo ese grupo creen en el bautismo regeneracional en forma ritual del agua. Adelante, hermano. Claro. Sí, bueno, usted sabe que hay salidas para todos, ¿verdad, hermano? Uno puede leer la Biblia y darle un escape a cualquier versículo, ¿verdad? Pero siendo sinceros, siendo honestos, ¿verdad? Em, si fuera así, ¿verdad? Que nada más a partir del Pentecostés comienza a correr la historia de la salvación de la iglesia, pues todo lo que hizo Cristo, pues no vale, todo lo que hicieron los apóstoles antes de eso, pues no tendría ninguna significancia, ningún valor. Todo el mensaje que dio el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, nada de eso vale, ¿verdad? Vamos a esperarnos hasta el Pentecostés, pues no tiene ningún sentido eso, no tiene ninguna, yo digo, ¿verdad, hermano? Pero es respetable, yo digo que todos los puntos de vista son respetables. No Pero es sé si un, quiera usted añadir algo. pero es un muy buen punto el que usted está haciendo. Porque si en Sí. verdad, o sea, vamos a dejar a un lado la escatología, vamos a ponerla a un lado. Pero el punto que usted está haciendo es bueno, porque si decimos, esos no son ejemplos de salvación, entonces eso es como quitar el impacto que Cristo tuvo antes del Pentecostés o antes de su muerte y resurrección. Entonces tendríamos que descartar todo el evangelio y solamente quedarnos con la Exacto. parte de la resurrección, darle preponderancia a la resurrección de Cristo y nada más. Y todo lo demás no tiene ningún tipo de utilidad en algún sentido porque es antes del nuevo pacto. Entonces sería una anulación a los 4 evangelios prácticamente. Todo lo que sucedió no es relevante. Ándele. Esa es más o menos la idea que yo le capto y es muy interesante ese punto en algún Sí, sentido. vamos a quedarnos nada más con el libro de los hechos hacia adelante, ¿verdad? Y vamos a echar, pues no, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, todo lo que hizo Cristo, todo eso tiene una validez universal y eso nunca va a pasar. Cristo dijo, mis palabras no van a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a decir que nomás a partir del Pentecostés? Pues no. Yo digo que no, eso no es un argumento de peso, ¿verdad? Realmente yo no lo creo así. Y bueno, hermano, pues nada más las personas que fueron bautizadas en las aguas del mar fueron salvas, o sea, nada más, o sea, vamos a retomar otra vez el tema de que cuando Cristo bautizaba, ¿verdad? Entonces, nada más esas personas que fueron bautizadas en el mar fueron salvas. Cristo hizo una acepción de personas porque la mayor parte de su ministerio ya fue fuera del mar, ¿verdad? Entonces ya ahí estaríamos como si Cristo hubiera hecho una acepción una acepción de personas y nada más a las personas que él bautizó en el mar son las que se van a salvar. Entonces no tiene ningún sentido eso, hermano. Cristo iba bautizando en el Espíritu por la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y la Biblia no menciona por ningún lado que Cristo llevara ni siquiera una jarrita, él o algunos de sus apóstoles para echarle agua en la cabeza a las personas para el perdón de los pecados. Cristo no llevaba agua física. El agua física no salva, ¿verdad? Bueno, nos salva de la sed, ¿verdad? Si no la tomamos. Pero el agua física no es para perdón de pecados, mucho menos para hacernos nacer de nuevo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que para nacer de nuevo es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Y para esto pues es necesario bautizarnos para conversión a Cristo. Vamos a enfocarnos, hermano, bueno, en esta exposición, en la primera parte del nuevo nacimiento, que es nacer del agua. Es aquí donde se presenta mucha confusión. Cuando nacemos del agua es cuando nacemos de la palabra de Dios que cernía sobre nosotros un juicio de maldición, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por fe en la obra redentora de Jesucristo fue que fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu de Dios. Nosotros también somos resucitados, somos bautizados, somos sacados del fondo del agua, que es el juicio de condenación de Dios,
para emerger a la superficie y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Nuestros pecados pasados son perdonados porque quedaron sepultados bajo el agua, como lo dice Miqueas 7:19, ¿verdad? Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados, ¿verdad? Si tomáramos esto literalmente, pues no podríamos imaginarnos a Dios echando nuestros pecados y luego yendo a un mar, ¿verdad? Y aventarlos ahí, ¿verdad? Más bien lo que está diciendo es que por medio de esa palabra que nos condenaba, emergimos de esa palabra que era condenación para nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahogados en el fondo del mar, ahogados en el fondo del agua, pero por fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, fuimos sacados del fondo del mar. Porque también nuestro Señor Jesucristo fue sepultado en el fondo del mar, en el fondo del agua, condenado por el juicio de Dios por la palabra. Porque Cristo cargó en su carne todos nuestros pecados, y en su cuerpo fueron destruidas las obras de la carne y las obras de Satanás. Y cuando Jesucristo fue resucitado entre los muertos, también destruyó las obras de la muerte, constituyéndose en el segundo Adán. Pero Jesucristo fue resucitado porque su espíritu es puro y sin mancha, ¿verdad? Es inmaculado, es sin pecado. Y nosotros por fe en la resurrección de Jesucristo, también fuimos sacados del fondo del agua, de la sepultura del agua, y nuestros pecados, por los cuales éramos condenados, quedaron sepultados en el agua. A eso se le llama nacer del agua. A eso se le llama bautismo para conversión a Cristo. Fuimos sacados del fondo del mar y como todos nuestros pecados pasados quedaron sepultados en el mar, en ese momento Dios nos declara justos, somos justificados y nos convertimos a Cristo. Esto significa el nacer del agua. Esto es el bautismo para conversión. Este nacer del agua es lo que los apóstoles comparan con dos hechos históricos: el diluvio y el paso de los israelitas por el lecho del Mar Rojo. Es interesante comenzar a analizar estos dos pasajes para determinar qué relación tienen con el bautismo para conversión, para nacer del agua, ¿verdad? Bueno, vamos a leer primeramente estos pasajes. Comenzamos con Primera de Pedro 3, del 18 al 21. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Pedro establece una correspondencia entre el diluvio y el bautismo para conversión, o el bautismo en Cristo, o nacer del agua, ¿verdad? Y luego el apóstol Pablo establece una correspondencia entre el paso de los israelitas por el Mar Rojo y el bautismo para conversión a Cristo, o nacer del agua. Dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos
en el desierto. Esto viene en Corintios 10, del 1 al 5. Bueno, observemos esta maravillosa estampa, hermano, que nos regalan los apóstoles de Cristo. En estos dos bautismos, el apóstol Pablo nos dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés. De igual manera, podemos decir que la familia de Noé fue bautizada en Noé y nosotros somos bautizados en Cristo. Tanto los israelitas como la familia de Noé nacieron del agua también. Fueron bautizados porque libraron el juicio de Dios, de condenación de Dios, aunque ellos no fueron sepultados en el agua, porque no estuvieron bajo el juicio de condenación de Dios, porque estaban en obediencia a Noé o Moisés. Por eso el agua no los sepultó. Por eso se dice que fueron bautizados porque fueron salvos por el agua. Fueron literalmente salvados por el agua. Así lo enseña claramente los apóstoles. ¿Y por qué digo que pues, es una maravillosa estampa esta que nos regalan los apóstoles? Porque pueden imaginarse, hermanos, la barca de Noé flotando sobre las aguas estruendosas, sorteando un oleaje aterrador, ¿verdad? Que se alzaba decenas de metros de altura. Cualquier barco se hubiera hundido en medio de esa tempestad. Pero esas aguas estaban siendo movidas por el poder de Dios. Esas aguas, por el poder de Dios, estaban cuidando que la barca no se hundiera. Y quizá hasta el torrente de las aguas que caían del abismo celestial, en cataratas, se desviaban del arca para no hundirla. Las aguas, por el poder de Dios, estaban cuidando de esa pequeña embarcación en medio de esa tempestad para que no se volcara esa barca sobre sí misma, para que esa barca no se hundiera, porque esa familia no estaba bajo el juicio condenatorio de Dios. De esta manera, la familia de Noé nació del agua por obediencia a su líder, Noé. Pero ahora imagínense, hermanos, en el caso de los israelitas que atravesaban el lecho del Mar Rojo, ellos también fueron salvos por el agua. Por supuesto que sí. Pueden imaginarse esos muros de agua rugiendo, ¿verdad? Elevándose a cientos de metros de altura para abrirle paso al pueblo de Dios comandado por Moisés. Pero además estaba la nube, que es la presencia de Dios, y la roca, que era Cristo. Así que también ellos fueron bautizados en la nube. Y le digo, imagínese esos muros de agua aterradores, ¿verdad? Que parecían llegar hasta las nubes del cielo, ¿verdad? A través de los cuales a lo mejor de pronto asomaba hasta la cabeza de un tiburón ahí lanzando una dentellada, ¿verdad? Y cuando el pueblo termina de atravesar el lecho del Mar Rojo, el pueblo nace del agua. El pueblo es bautizado, es librado del juicio de condenación de Dios por el agua. Y detrás de ellos vienen los ejércitos del faraón con sus caballos y sus carrozas enarbolando sus espadas y sus escudos, pero también vienen los imponentes muros de agua desplomándose estruendosamente. El agua viene cerrándoles el paso, anegándolos. Ellos fueron los que recibieron el juicio de Dios de condenación por el agua. Entonces, hermanos, en el escenario, tanto de los bautismos de Noé como de Moisés, hay dos tipos de personas. La persona rebelde que no reconoce la autoridad de Dios, que despreció y rechazó a Noé o a Moisés, y que fue sumergida en el agua por el juicio y la justicia de Dios, y quedó muerta ahogada en sus delitos y pecados, en el fondo del mar. Pero hay otro tipo de personas, que es la persona que tiene fe
y que se sometió al varón justo que puso Dios para salvación, que fue Noé y Moisés, ¿verdad? Y estas son las personas que fueron salvadas de la condenación por el agua. Y estas fueron las personas que fueron bautizadas. Y como los apóstoles de Cristo establecen una equivalencia entre estos bautismos, tanto el bautismo de Noé como el de Moisés, con el bautismo de Cristo, entonces tenemos que encontrar las mismas características o características semejantes en los tres bautismos, hermano. No sé si hasta aquí me voy dando a entender o, o está muy complicado esto. No, no, sí, no, no, está bien, vamos entendiendo, vamos comprendiendo. O sea, lo que usted dice, usted pone ahora dos eventos históricos en el pasado, que en este caso sería el arca de Noé, o sea, el diluvio. El agua constituía el peligro para que podría anegar el arca. Sin embargo, estas personas que estaban dentro del arca, más bien el arca flotó y ellos no perecieron, y el resto que estaban en desobediencia fueron anegados o se ahogaron, perecieron. De la misma manera ocurrió en el Mar Rojo. El ejército egipcio se hunde en el agua, pero el pueblo de Israel logró pasar porque las aguas se separan y ellos fueron bautizados por la nube que les seguía. Entonces, esos son dos paralelos históricos veterotestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento, que sirven de referencia para los apóstoles utilizarlo como una figura, más bien una prefiguración de lo que es el bautismo actualmente, que apunta hacia Cristo en un sentido espiritual. Eso es más o menos como estamos captando la idea, ¿no? Sí, exactamente, hermano. Y lo que le comento es que deben haber características semejantes en los tres bautismos porque tanto Pedro como Pablo los iguala, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Si, por ejemplo, en el escenario del bautismo de Noé y de Moisés hay unas personas muriendo por la condenación bajo el agua y otras personas siendo salvadas por el agua al mismo tiempo, entonces en el escenario del bautismo de Cristo tiene que suceder exactamente lo mismo. Tiene que haber, en el escenario del bautismo de Cristo, tiene que haber personas muriendo por el agua y tiene que haber personas que son salvadas por el agua, ¿verdad? Y es aquí donde vamos a comprobar si el verdadero bautismo por conversión a Cristo o el bautismo para nacer del agua se realiza con agua clorada de nuestras ciudades, ¿verdad? En un ritualismo, en una ceremonia, o con agua contaminada de nuestros ríos o de nuestros mares, ¿verdad? Porque muchos hermanos creen que el agua física es el agua del bautismo que nos salva. Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Ok, ahorita que Bueno, dices eso, hermano, ya, disculpa que te interrumpa, pero hubo justamente una pregunta al respecto. Como usted ha estado hablando de agua y de agua y de agua, alguien preguntó a qué agua se refiere. O sea, ¿se refiere al agua literal o está hablando en un sentido espiritual? ¿Nos podría aclarar eso? A mí me parece que usted ya había dicho que se refería a la palabra de Dios, pero ¿podría usted responder a esa pregunta? Y continúe, por favor. claro que sí, hermano. El agua es la palabra de Dios, ¿verdad? No es un símbolo de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Es como decirle, eh, Jesucristo es la vid. ¿Usted puede decir que Jesucristo no es la vid? No, ¿verdad? Absolutamente. No, no, no. No. No, pero claro, no es la vid del patio del vecino, ¿verdad? Pero Jesucristo es la vid verdadera. Entonces la palabra es el agua, no es el agua de la cocina cuando le abrimos allá la llave, no, pero es el agua. O sea, no podemos negar que la palabra de Dios es el agua, ¿verdad? De igual manera que no podemos negar que Cristo es el pan. No es el pan que hace doña Tenchita, la monjita o la panadera, ¿verdad? Pero es el pan, Cristo es el pan. Ok. Cristo es la puerta, ¿verdad? No es la puerta de la cocina, pero Cristo es la puerta. Ujú. Entonces, no querramos relacionar a la palabra como agua con algo material, o no querramos decir que no es el agua, porque la palabra de Dios es el agua, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a poner un ejemplo, hermano.
Supongamos que llega uno de estos hermanos pastores o sacerdotes y nos quieren demostrar, ¿verdad?, que en su pila bautismal o en su baptisterio se realiza con agua natural el bautismo y que ese bautismo salva, ¿verdad? Y me lo van a demostrar, porque esa agua de bautismo física clorada, me dice el hermano pastor, que nos salva, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Él dice que esa agua del bautismo, que ese es el agua del bautismo cristiano, porque es exactamente eh, semejante al agua del diluvio. No es el agua del diluvio, pero es semejante al agua del diluvio. Y como el pastor dice que esa agua clorada tiene el mismo poder que el agua del diluvio, y me lo va a demostrar, pues sabe que yo me voy bien preparado, hermano. Yo me voy hasta con una lancha ahí con provisiones, por lo menos para un mes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Llegamos a la iglesia o al lugar donde este hermano bautiza, ¿verdad? Pues yo esperando encontrarme con algo tremendo, ¿verdad? ¿Verdad? Un escenario semejante al del diluvio. Pero entramos y ¿qué es con lo que yo me encuentro? Con una pequeña piscina con agua clorada y un hermano vestido de blanco, ¿verdad? Ahí en el agua, hasta la cintura. Entonces el pastor me dice, este es el agua del bautismo cristiano que salva, ¿verdad? Y yo le respondo, ¿estás seguro? Sí. ¿Y dónde está la gente rebelde que está siendo ahogada literalmente por esa agua de la piscina? ¿Dónde está la gente que está siendo salvada literalmente por la tempestad de esa agua de la piscina? ¿Verdad? Esa agua de la piscina no se está moviendo por el poder de Dios, hermanos, para salvar ni para condenar a nadie. El agua de la piscina está muerta, no está movida por el poder de Dios. ¿Dónde está la nube de la presencia de Dios ahí? ¿Dónde está la roca que es Jesucristo? Yo tengo que ver ahí una roca física que sea Jesucristo. Y el pastor voltea y me va a responder, pues usted está loco, chico, pues más nada, ¿verdad? Pero bueno, pastor, es que usted dice que esa agua es la misma agua como la del diluvio, ¿verdad? Y que es la misma agua que salvó a los israelitas de los ejércitos de Faraón. Y usted no me lo está demostrando. Esa agua no tiene el poder de Dios. El agua del diluvio tenía el poder de Dios, hermano, porque era movida por Dios, era movida para condenar y era movida para salvar al mismo tiempo. El agua del Mar Rojo, cuando iban pasando el pueblo de Israel, era movida para salvar y era movida para condenar al mismo tiempo. Y eso no se ve ahí en el baptisterio, eso no se ve ahí a la orilla de un río, ni se ve a la orilla del mar. Entonces, esa no es el agua que salva, esa no es el agua del bautismo, del verdadero bautismo cristiano. Hermanos, si el escenario del bautismo de Noé fue un cataclismo mundial que duró más de 40 días y acabó con cientos de miles de seres humanos que perecieron en sus delitos y pecados, además de plantas, animales. Si el escenario del bautismo de Moisés contenía la nube visible de la presencia de Dios y sus aguas exterminaron a uno de los ejércitos más soberbios y poderosos de la tierra de la época, y sus aguas salvaron al pueblo que estaba siendo guiado por Moisés. ¿Ustedes creen, hermanos, que el escenario del bautismo del Hijo de Dios, de las aguas que salvan y condenan, es la orilla de un apacible río contaminado? ¿Ustedes creen que el escenario es la orilla del mar? ¿O es el interior de un templo en una pileta con agua clorada? No, hermanos. El escenario del bautismo del Hijo de Dios es el mundo.
al igual que el escenario del bautismo de Noé, estamos viviendo un diluvio universal. Estamos viviendo un cataclismo donde hay millones de personas muertas en sus delitos y pecados bajo el agua de la condenación por la palabra de Dios, que les condena. Pero también hay miles de personas que son salvas por el agua de la palabra del Evangelio, para salvación por fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos bautizados en Cristo, estando muertos en nuestros delitos y pecados, el agua, que es el Evangelio de nuestra salvación, nos coloca sobre la superficie de la barca, que algunos interpretan que es la iglesia, ¿verdad? Que es guiada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Al igual que en los bautismos de Noé y de Moisés, el agua condena a unos y salva a otros. En el bautismo universal, en Cristo, la palabra es el agua que condena a unos y la palabra del Evangelio es el agua que salva a otros. Nuestro Señor Jesucristo veía al mundo como anegado en el agua, hermanos, condenado en un diluvio por la palabra de Dios. Por eso les dijo a sus apóstoles en Mateo 4:19, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Cristo visualizaba hombres muertos en sus delitos y pecados, condenados bajo el agua. Nosotros, la iglesia, que estamos en la barca, debemos arrojar las redes del Evangelio para que por el Evangelio de la salvación, los hombres ahogados, muertos en sus delitos y en sus pecados, emerjan del agua, nazcan del agua. Bueno, hermano, ahora esta es una observación muy importante, ¿verdad? Observemos que tanto en el bautismo de Noé como en el de Moisés, sí, dígame, ¿iba a hacer algo? No, básicamente, no entendemos la idea. O sea, en pocas palabras, el bautismo que sea paralelo tanto a lo que sucedió con el caso de los israelitas en el Mar Rojo y también con respecto al arca de Noé, había dos cosas, peligro y salvación. Es decir, que prácticamente, o sea, por ahí alguien puso que podríamos decir que en el bautismo tiene que haber, o sea, el bautismo genuino tiene que haber peligro, o sea, tiene que haber muerte y también tiene que haber vida. Es más o menos el punto que creo que usted está haciendo, ¿no? Sí, o sea, realmente el agua que condena a los pecadores, ¿verdad? Es la palabra de Dios también, hermano. Y el agua que nos salva también es la palabra que Dios, nomás que es la palabra del Evangelio. O sea, es una misma agua, porque es la palabra de Dios. Pero al pecador lo condena porque está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Y a nosotros que por fe en Jesucristo nos salva, ¿verdad? Nos hace emerger del agua, ¿verdad? De la condenación, ¿sí? Exacto, sí, ya. Entonces, sí, entonces tienen que estar presentes esos tres elementos en los tres bautismos, tanto en el de bautismo de Noé como en el bautismo de Moisés, como en el cristiano, tienen que estar presentes. Y eso solo lo podemos ver si consideramos que la palabra de Dios es el agua, porque la palabra de Dios, hermano, también nos trae la presencia de Dios, nos trae la nube, nos trae la roca espiritual, tiene todo la palabra de Dios porque es una palabra viva y eficaz. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, con, con un baño en una pileta de agua clorada? Pues no tiene nada que ver, o sea, no tiene comparación, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que vamos a nacer de ahí, vamos a nacer de nuevo de una pileta de agua clorada o a la orilla de un río contaminado, ¿verdad? Esa es la idea que yo pretendo transmitirles, ¿verdad? Pero bueno, es respetable todo lo que cada persona crea, ¿verdad? Muy bien, hermano. Entonces,
Permítame un momentito. Le comentaba que pues el bautismo cristiano pues no puede ser el agua física H2O, no puede ser el agua, esa no puede ser el agua que nos salva. Esa agua de nuestras ciudades, de nuestros ríos, de nuestros mares contaminados, no es movida por el poder de Dios. El agua del diluvio sí estaba siendo movida por el poder de Dios, ¿verdad? El agua de la piscina está muerta, no se mueve para salvar a los creyentes ni para condenar a los pecadores al mismo tiempo. La verdadera agua del bautismo, eh, pues es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede moverse para salvar o para condenar, ¿verdad? A los creyentes. Muy bien. Entonces, si este pastor, ¿verdad? Este hermano insiste, ¿verdad? Y con que nos quiere decir que el agua de la piscina clorada, ¿verdad? Es la que salva. Me dice, bueno, yo salvé a fulanito con esa agua clorada de la piscina. Ese pastor me tiene que decir a mí a quién condenó esa agua clorada, ¿verdad? O sea, es esa ambivalencia del agua, tanto del bautismo de Noé como de Moisés. Tiene que darse eso, no nada más salvar, sino condenar, ¿verdad? Entonces, si esa agua de la piscina clorada, perdón, si esa agua clorada de la piscina salvó al hermano, entonces yo quiero saber a quién condenó esa agua. Y si el pastor no me puede decir a quién condenó esa agua de la piscina, ese no es bautismo. Esa no es el agua que nos salva. Esa no es el agua del bautismo cristiano, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermano, pues insisto, el agua del bautismo no es un agua física. El agua del bautismo es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder para condenar a unos y para salvar a otros al mismo tiempo. Por el agua de la palabra de la ley de Dios somos condenados en nuestros delitos y pecados, y por el agua de la palabra del Evangelio en Cristo somos salvos de esa condenación. Muy bien, hermano. Sí, Amén. ¿me iba a comentar algo? Sí, no, eso es correcto. O sea, ahorita que estoy escuchando esto, aquí acaban de poner un comentario, no sé si logra verlo ahí. Ponen primera de No. Pedro 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra, que es el medio, por supuesto, de Dios, que vive y permanece para siempre. Y lo mismo, ese mismo medio, que es la palabra de Dios, es la que nos hace renacer, justamente está en Santiago 1:18. Esa es una manera de verlo, ¿no? Exacto, hermano. Yo creo que esos dos ejemplos que nos da es exactamente lo que yo estoy exponiendo. Están muy bien elegidos. Así es. Ahí mismo está diciendo Pedro de dónde somos renacidos, ¿verdad? De la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, es decir, ¿verdad? Que somos liberados de la condenación del agua por el agua, ¿sí? Es decir, por el bautismo espiritual, somos librados de la condenación de la palabra de la ley por la palabra del evangelio de la gracia. Entonces vamos a comprender, hermano, que para ser bautizados, pues no necesitamos sumergirnos necesariamente, porque el sumergirnos en el agua, que es la palabra, significa estar bajo condenación, ¿verdad? Los que están debajo, sumergidos en el agua, son los que están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, esto es importante para entenderlo, porque de esta manera podemos nosotros comprender por qué se dice que fueron bautizados la familia de Noé, ¿verdad? Solo así podemos entenderlo, porque ellos no estaban bajo condenación, ellos fueron librados de esa condenación del agua y fueron salvados por el agua, ¿verdad? Y lo mismo con el pueblo de Israel cuando iba atravesando el lecho del mar rojo, ¿verdad? Entonces, bueno, permítame un momentito. Hay que poner un ejemplo, hermanos,
porque precisamente nosotros pensamos que que para ser salvados por Cristo tenemos que estar sepultados, ¿verdad? Para que Él nos resucite. Pero eso no siempre es así en el sentido de que generalmente, como yo le comentaba, los que están sepultados son los que estábamos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero también hay gente, hermano, que no tiene que estar sepultada. Hay gente que fue nacida de nuevo, que fue bautizada como el pueblo de Israel, caminando sobre las aguas, casi como quien dice, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos poner el ejemplo de, perdón, o como la familia de Noé, ¿verdad? La familia de Noé, ellos fueron bautizados, fueron nacidos de nuevo, sin estar sumergidos debajo del agua, ¿verdad? Ellos ya estaban arriba del agua, pero fueron bautizados en Cristo también. Entonces, este es el ejemplo de Cornelio, ¿verdad? Cornelio no estaba muerto en sus delitos y pecados. Él no estaba sepultado bajo el agua, ¿verdad? Él no estaba en la tumba. Él pudiéramos decir que Cornelio estaba como la familia de Noé, estaba sobre el agua. Él lo único que tenía que reconocer era a su líder, que es Jesucristo, para ser salvo, para convertirse a Cristo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Hechos del 10:22, dice, Cornelio era un centurión, era un varón justo, temeroso de Dios, que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel, ¿verdad? De hacer venir a su casa para oír tus palabras, ¿verdad? Entonces, en este caso, Cornelio fue bautizado como la familia de Noé. Sobre el agua iba Cornelio, hermano. Cornelio no estaba sumergido, muerto en sus delitos y pecados. Era un justo, ¿verdad? También esos casos se dan que nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? Que ni modo que le digamos a Cornelio, ¿sabes qué, Cornelio? Vete al mundo, muérete en tus delitos y pecados para que Cristo te resucite. No, hermanos, ¿verdad? Es como en el caso también de un niño que es educado desde muy chiquito en el cristianismo y que ese niño eh, se está regenerando desde pequeño, se está limpiando sus pecados en la sangre de Cristo desde pequeño. Ese niño no podemos decir que está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, ese es el caso de Cornelio. Eso se lo comento nada más pues para hacer la observación de precisamente de las dos situaciones que se dan en el bautismo, ¿verdad? Tanto en el bautismo de Noé, como en el bautismo cristiano, como en el bautismo de Pedro. Nosotros, hermanos, los que no conocíamos a Dios, éramos como el ejército que iba siguiendo al pueblo de Israel, ¿verdad? A nosotros sí nos sepultó el agua por rebeldes y después Cristo nos resucitó, ¿verdad? Pero y ahí fuimos nosotros bautizados, ¿verdad? Pero como yo le comento, también se da el caso que va sobre las aguas, como la familia de Noé o como el pueblo de Israel, que van en obediencia siguiendo a Cristo, y esas personas no se puede decir que están muertos bajo la condenación de la palabra. No sé si quiera usted hacer algún comentario. No, hermano, prosiga adelante. Sí, está bien claro lo que te está exponiendo. Lo puedo captar. Puedo captar su idea. Muy bien. Entonces, pues básicamente sería eso, hermano. Yo sé que el tema del bautismo va para más, ¿verdad? El tema del bautismo va para más. Em, pero yo lo que quería en esta exposición era tratar de aclarar la naturaleza del bautismo, ¿verdad? Si es espiritual o si es material. Esa era mi intención, ¿verdad? Pero se puede seguir platicando, seguir hablando. eh, por ejemplo, el bautismo para conversión. Hay gente que dice que
A veces que confundimos el lavamiento de la regeneración con el bautismo para conversión o con el bautismo para el Espíritu Santo, y son cosas distintas, ¿verdad? El bautismo para conversión, el lavamiento para regeneración y el bautismo del Espíritu Santo son tres cosas distintas, pero eso podría ser tema para otra exposición, ¿verdad? Después, si se presenta la oportunidad. Pues no sé, hermano, por el momento, no sé si ha quedado o he expresado mis ideas de manera clara. No, claro que sí, las podemos resumir aquí puntualmente de acuerdo a lo que usted ha dicho, por lo menos yo puedo captar completamente su idea. De hecho, yo aquí puse unos puntos, déjeme ver si lo puedo rastrear aquí porque ya hay muchos comentarios. He ido avanzando, hemos llegado a 40 personas que han estado aquí y déjeme ver aquí, hermano. Entonces, básicamente lo que hemos dicho o lo que usted ha expuesto, hermano, es que el bautismo, usted está presentando una perspectiva en un sentido espiritual del bautismo, una perspectiva espiritual del bautismo. Eso es lo que usted ha expuesto. Nos ha pasado por la idea de que no es esencialmente el bautismo ritualista y que este no es esencial para la salvación. Nos ha puesto el ejemplo de Juan el Bautista, que al momento de bautizar a Cristo, este no estaba bautizado, porque así lo deja ver Juan Bautista, y sin embargo ya era un ministro de Dios, ya había bautizado mucho y hasta bautizó a Cristo así. No calificaría para estar salvo de acuerdo a esta perspectiva. Un argumento en contra del cual diríamos que de repente pueden decir, no, eso no son ejemplos de bautismo porque todavía la comisión no se había dado, pero tendríamos que anular el Nuevo Testamento, entonces, especialmente de los 4 evangelios, y quedarnos nada más con hechos hacia adelante. Dijimos también que es como todas las tendencias que creen en el bautismo regeneracional en agua son amilenaristas, se volverían dispensacionalistas porque van a decir, no, aquí no vale, sino que a partir de la resurrección de Cristo, ahí renunciarían a su escatología también. Hemos mencionado también que Cristo bautizó por medio de sus discípulos y llegó un momento en que tuvo que detenerse porque estaba atrapando más discípulos que los mismos discípulos de Juan o había como que se estaban dando, no sé ahorita el punto, pero esa es la idea, pues, y deja de bautizar. Y no vemos a Cristo enfáticamente bautizando a nadie más que mandó a lavar los ojos de alguien. Estoy tratando de resumir todo lo que me acuerdo de lo que usted ha dicho. Y Claro. ha planteado los dos paralelos que me parecen que son muy importantes, que los apóstoles, tanto Pedro como Juan, bueno, Pedro toma el caso del Arca de Noé como un paralelo, un evento histórico para relacionarlo con el bautismo espiritual, y Pablo agarra el caso de los israelitas cruzando el Mar Rojo bajo la nube, siendo bautizados por la nube, y en ambos casos había tanto peligro, el agua constituía el peligro, pero también en ese mismo momento había salvación, entonces, o vida, pues, en ese momento. Entonces, básicamente es eso, y lo trae al Nuevo Testamento y trata de ver las características que hay con esos eventos históricos para relacionarlos, y entiende que el agua en la cual somos bautizados es la palabra de Dios. ¿Lo he representado bien o lo caricaturicé? No, 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 exactamente, hermano. Ni yo pude haberlo resumido tan bien como usted lo hizo. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque ya se me perdieron los puntos de tantos comentarios que hay allí. Tuve que resumirlo así de memoria, pero gracias a Dios que lo pude retener de la mejor manera Claro posible. que sí. No sé si quiere ver algunas dos preguntas que haya por ahí en la audiencia, hermano, si quieres, las quiere responder y ya con esto pudiéramos terminar el programa. Aquí, por ejemplo, Fabricio ha dicho algo, perdón, el sumergirse en aguas es la obra. Ya va, no creo que sea una pregunta y Ujú. creo que es un acto de obediencia, de exponerte realmente lo que pasó en lo espiritual. Bueno, aquí, por ejemplo, una pregunta sería, ¿qué papel jugaría entonces el bautizarse en agua literal clorada? Sería la pregunta que tendríamos por ahí. Bueno, el papel que sería es precisamente una herramienta para tratar de entender qué es lo que significa el bautismo. Entonces podríamos decir, hermano, que vamos a imaginarnos, ¿verdad? Vamos a imaginarnos a Juan el Bautista, o a Juan, vamos a ponerle Juan, y llega uno de sus discípulos y se quiere bautizar. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Tomarlo, ¿verdad? Y sumergirlo en el agua y luego sacarlo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros concebimos como el bautismo ceremonial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere transmitir aquí, ¿verdad? Porque
ese discípulo pudo haber llegado al mar y se pudo haber zambullido él y salido él solo. Pero si hay otra persona ahí que realiza esa acción, lo que nos está hablando es de una fuerza externa a esa persona, ¿sí? O de una fuerza que está fuera de él o que proviene de Dios. Entonces, cuando esa persona es zambullida, significa que esa persona estaba muerta en sus delitos y pecados y fue zambullido bajo el juicio de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esa persona, cuando aplica una fuerza y saca a esa persona del agua, lo que está significando es que también esa persona es la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios que lo zambulló, por ese mismo poder lo hace salir por medio del poder de la palabra del Evangelio. Entonces esa persona ya tiene la posibilidad de andar en una vida nueva, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que debemos de entender. O sea, no está mal que se haga el bautismo ceremonial, ¿verdad? De hecho, esa es la intención, que se entienda cuál es el significado, qué es lo que está pasando espiritualmente cuando se realiza el bautismo. Es algo que nosotros debemos en nuestra conciencia, como dice el apóstol Pedro, em, dirigirnos a Dios, ¿verdad? Ok, No sé si hay alguna otra pregunta. o sea que cuando nos bautizamos en el agua, básicamente lo que estamos es representando lo que ya ha ocurrido en la realidad espiritual. Ya eso ha ocurrido, pero nosotros lo estamos representando para tener una conciencia y un conocimiento de lo que ha sucedido y por eso el ser sumergido representa la sepultura y cuando somos levantados representa la resurrección. Más o menos esa es la idea y por supuesto Exactamente. que al ser sepultados es porque hemos muerto de alguna manera y la muerte representa como el juicio de Dios que ha caído de alguna manera y la resurrección representaría la vida. No sé si tenía una idea por ahí, creo yo. Es una Sí, idea más o menos, exactamente. sí, más o menos parecida como también lo cree la teología pactual, que creen que el bautismo en agua es como un signo, una señal de algo que ha sucedido en la realidad espiritual, más o menos muy parecida a eso. Pero Sí. a diferencia de que ellos son paidobautistas, no sé si usted también sea paidobautista, pero ya más adelante en un programa vamos a traer a un teólogo presbiteriano o algún hermano que ya conozca mejor esto de primera mano para que nos hable un poquito de... Claro. Hay una pregunta por ahí, hermano, que sí sería ya lo último, que nos dice, la circuncisión del Antiguo Testamento, ¿cómo la ve usted? ¿Era una figura del bautismo en el Nuevo Testamento? La circuncisión Ajá, en el Antiguo Testamento. es el bautismo, o sea, la circuncisión era la señal o una prefiguración o un tipo de lo que es el bautismo hoy día, bautismo en agua del Nuevo Testamento. Bueno, sí, hay un versículo donde sí se hace alusión a eso. Em, pero yo personalmente, yo le soy sincero, hermano, yo no le encuentro mucha relación, ¿verdad? Este, hay pasajes que son complicados de entender y yo sinceramente yo no le encuentro mucha relación. Necesitaría yo meterme a estudiar un poquito más, profundizar en el tema, ¿verdad? Pero Sí, yo creo que como cristianos, pues lo más básico para nosotros es entender en sí el bautismo, ¿verdad? El bautismo para conversión, el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? sí, claro, no, yo lo entiendo completamente. No, igualmente eso fue justamente lo que hizo la separación entre los bautistas y los presbiterianos, porque los presbiterianos la circuncisión como la señal del pacto, porque ellos creen en la teología de pacto, teología pactual, y en el Nuevo Testamento, o sea, en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, Sí, que es abarcador, que es englobador a la familia, que es extensivo a la familia, y por eso bautizan incluso a sus esposas o esposos que son inconversos o a sus hijos dentro de claro. tratar de ponerlo en relación con una relación de pacto, pero no es salvífico el bautismo. De ese sentido sí tendría alguna relación si lo vemos desde la teología pactual, pero los bautistas se separan de esa idea teológica para responderle aquí a Xiaomi Home Alone, que justamente ellos se separan porque ellos no ven la relación, así como usted tampoco la ve. Yo tampoco la veo, porque de alguna manera puedo entender el punto de los presbiterianos, pero la circuncisión, cuando se habla en Colosenses, creo que es 2
del 11 al 13, está hablando de una Sí. circuncisión no hecha a mano, pero eso más bien podría ser una referencia a la regeneración como tal y no al bautismo. Entonces, eso como yo veo la circuncisión del Antiguo Testamento, una circuncisión no hecha a mano, o sea, por lo menos en este caso hablo como calvinista, ¿no? No como bautista también, y así como lo ven los bautistas, como algo que ocurre en el mundo espiritual, que pudiéramos verlo un sentido espiritual. Bueno, ahora no sé si eso encajaría con el bautismo espiritual que usted está presentando, pero es más o menos la idea. Y el bautismo sería algo externo y ya no seríamos paido bautista en el caso de los bautistas, pues ya eso más o menos para una idea distinta. Sí, hermano, sí, sí, la verdad está complicado eso, ¿verdad? Tratar de establecer una relación, porque luego ahí se va a decir, no, pues es que entonces se tiene que bautizar desde chiquito, porque así lo hacían los judíos. Entonces ahí ya nos metemos ya en muchas situaciones que tiene uno que ir desentrañando, ¿verdad? Exacto. Hay que ver los pormenores, pues. Por ahí preguntan, hermano, Sí, ya exactamente. más hacia lo personal. Dice, ¿cómo podemos contactarlo a usted? Bueno, ahí ya queda de parte del hermano. Si quiere, se contactan conmigo y yo los puedo poner en contacto con él si él me autoriza y ahí podemos estar en Claro que sí. comunicación, o si el hermano quiere proveer sus datos, su correo, lo que sea, ya es un asunto del hermano. Ok, está bien, hermano. Voy a dejar mi correo en la descripción de su video, para que la persona que desee contactarse conmigo, pues lo haga con toda confianza. Perfecto, Sí. hermano. Bueno, No hermano, sé si tengo alguna otra. sí, no, Dígame. no, está bien, hermano. Bueno, estamos muy contentos por su presencia en este lugar. Es muy interesante, una perspectiva distinta que es completamente respetable y estamos muy complacidos de ver cómo usted sistematizó sus puntos de vista, sus argumentos para llegar a esta conclusión. No sé si tenga algunas últimas palabras. No, hermano, pues nada más agradecerle, ¿verdad? Pues es un gusto estar aquí con usted compartiendo con usted y con todos los hermanos, pues este tema tan importante que es el bautismo y que usted tenga esa disponibilidad de abrirse a otras perspectivas, ¿verdad? No cerrarse. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que estemos abiertos a escuchar a la otra persona, porque también eso nos va a hacer que vayamos cambiando, que vayamos evolucionando y que pues que seamos más comprensivos también con nuestros semejantes, ¿verdad? Al tener esa sensibilidad de escuchar a otras personas, eso es lo que quiere Cristo, que tengamos esa disponibilidad de abrirnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Claro que sí, hermano, y eso para nada significa que somos ecuménicos, sino hacer puentes de encuentro para ver la relación. Por ejemplo, yo lo escucho a usted, yo puedo ver las cosas que hay en común y las cosas que tal vez hay alguna diferencia, pero no estamos aquí para hablar de esas Claro, diferencias y refutarnos mutuamente, más bien es un consenso para exacto. escuchar y enriquecernos mutuamente y presentar a la gente como se llama un buffet, porque hay un público, ¿verdad?, variado en el cristianismo que, bueno, esto me identifico, me gusta más esta idea y todo lo demás sin imponer nada ni ni ponernos a pelear por la manera como usted cree. Yo lo respeto. Lo importante es que su fe esté en Cristo y que sea un cristiano y que vivamos completamente consistentes con lo que creemos y lo que profesamos. No, claro que sí, hermano. Y también una cosa es que, por ejemplo, en el ecumenismo, eh, pues muchas veces se da por su lado. Ah, sí, estoy de acuerdo. El ecuménico generalmente está de acuerdo con todo, ¿verdad? Y no se trata de eso, se trata de que usted tiene su postura, yo tengo la mía, pero la compartimos, ¿verdad? En un ambiente de respeto y somos capaces de escuchar al otro y llamarlo hermano también, ¿verdad? Aunque no piense igual que nosotros, porque a veces creemos que nada más el que piensa igual que yo es mi hermano y pues no, hermano. Entonces, podemos escucharnos entre todos y de una manera respetuosa, exponer nuestros puntos de vista y ese es algo sano, ¿verdad? Es algo sano y que cada quien también tenga la capacidad de defender sus puntos de vista escuchando al otro, ¿verdad? Amén. Qué bueno, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Por nuestra parte estamos muy agradecidos. La audiencia está muy activa. Vamos a saludar, vamos a despedirnos de algunas personas y saludar a nuestro hermano Manuel Troche, a Fabricio Matías, al hermano Martín y Fortunata en Perú, a nuestro hermano Lorenzo Aranda y su esposa Verónica en Denver, Colorado, a Jeremiah, nuestro hermano Luis Rosales, que se aparece como Jeremiah aquí, un estudiante del texto griego,
También está por ahí nuestro hermano Jezreel López, que es el que quiere contactarse con usted, nuestra hermana desde Guatemala, nuestro hermano Jezreel, Xiomi, Home Alone. Bueno, y hay muchas personas, disculpen si no los nombro a todos, Carlos Castillo. Bueno, ahí preguntaba justamente eso, que si es correcto bautizar a los niños como lo hace la Iglesia Presbiteriana. Es una perspectiva, no se pierdan nuestro próximo programa que lo vamos a tener probablemente con un presbiteriano para que ustedes hagan todas esas preguntas, como ellos lo ven. Luis Mi García, Pastor Ángel García también estuvo por ahí muy respetuoso, y el hermano Carlos López, Adrián Vargas. Wow, hay muchas personas aquí, hermano. Ahí han dejado su marca aquí, han dejado sus comentarios. Y bueno, ya le tocará a usted revisar ahí Numas Grillalba, que no lo puedo pasar por alto, que está por ahí. Estuvo por ahí también David. Bueno, gloria a Dios por todo. José Luis Altay de Orozco. Bendiciones en Cristo. Muchísimas gracias, hermano Jesús Antonio Loya. Esperemos que esta no sea la última vez que nos visite. Yo soy muy mal entrevistador, casi siempre estoy metido en la apologética, en el pleito, que ya no quiero andar más en eso. Sí. Pero espero que no lo haya interrumpido tanto y ni haya hablado más de lo que usted debió haber hablado. No, no, al contrario, le agradezco mucho, hermano, le agradezco mucho su disponibilidad, su paciencia, y un saludo a todos los hermanos que están ahí en el chat. Estoy muy agradecido, ¿verdad? Estoy muy contento por estar aquí, y pues estemos en contacto, hermano. Claro que sí. Un gran abrazo para todos. Tengan muy buenas noches y gracias, hermano Jesús Antonio Loya, que nos ha visitado con una perspectiva espiritual sobre el bautismo. Las personas que van a ver esta transmisión posterior a este programa directo, ustedes pueden, les agradecemos que si ve el principio, vean completamente todo el video para que puedan agarrar el chiste o la idea principal de lo que se ha presentado el día de hoy en un ambiente totalmente dialógico y de respeto. Un gran abrazo y que tengan muy buenas noches todos. Abrazos, hermanos. Muchas gracias.